Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Un gusto, un placer que nos acompañen en esta noche en una nueva charla de las muchas que hemos dado en Proyectar y estamos en realidad muy complacidos que nos estén acompañando. Ahí poco a poco vamos ingresando los compañeros que se nos van a ir uniendo a la charla como tal. Hoy tenemos una charla muy importante con el arquitecto Bernal Castillo, que es un máster en innovación y emprendimiento, una persona muy capaz y una persona que nos ha querido dar capacitación para poder aprender más de lo que ya sabemos y de lo que vamos a aprender en esta charla como tal. Bernal, muchísimas gracias por compartir y bueno, ahí te dejo el espacio para que nos brindes tu conocimiento. Bueno, Gerardo, igual, muchas gracias por la invitación a proyectar, por ser parte de ustedes y poder compartir un poquito de conocimiento. Gracias a los que están ahorita en vivo y también un saludo a los que se van a conectar o lo van a ver después el video. La idea es que esto sea también un poquito ameno, entonces cualquier pregunta que tengan pueden escribirlo en el chat. Yo voy a pasarles una presentación, entonces Gera, igual, si usted ve que hay una pregunta, nada más me avisas o igual pueden abrir el micrófono e interrumpirme en cualquier momento. La idea es que sea un poco interactivo. Están divididos en tres partes y conforme vamos evolucionando, vamos conversando de la manera más amena y como les digo, que sea cualquier duda que tengan, levantan la mano o le escriben ahí en el chat y Gerardo ahí me ayuda para evacuarla. Voy a Perfecto. compartir, tengo una presentación. Me dice que si la están viendo ya. Sí, lo estamos viendo. Ok. Permiten primero presentarme para los que no me conocen. Yo tengo 25 años de experiencia en lo que es la industria de la construcción. Trabajé desde un principio, desde dibujante arquitectónico hasta pasar por todas las ramas. Trabajé con un topógrafo, hacía planos, diseños, trámites, permiso, construcción, en fin. Pasé de lado a lado todo lo que es la parte de la construcción. Tuve un fracaso cuando tenía una empresa constructora. Ese fracaso por un mal negocio me hizo perder todo lo que tenía, menos el conocimiento. Y ahí fue donde me generó una inquietud, una duda de poder hacer un emprendimiento y me metí en el mundo del emprendimiento que me encantó, a pesar de que la construcción o el negocio de la constructora también era un emprendimiento, pero ya como conceptos de innovación y de cómo se debe manejar o por dónde se puede iniciar un emprendimiento, se da después de ese fracaso que tuve con esa empresa constructora que era de mi persona y el quien era mi mejor amigo. Es por eso que hace 3 años empecé a desarrollar un emprendimiento propio, se llama Bauhaus System, que lo que consiste Bauhaus es buscar una solución a todas las personas que nos dedicamos al diseño y a la construcción, ayudándoles a sistematizar los procesos y a buscar los insumos que se necesitan para poder llevar a buen puerto un diseño de construcción o una construcción. Y eso me motivó también a seguir estudiando, entonces saqué una maestría en innovación y emprendimiento y otra en Big Data en Business Intelligence. Con Bauhaus me permitió poder validar este emprendimiento en diferentes programas a nivel nacional y a nivel internacional, ganando uno en Yo Emprendedor, quedando de finalista a nivel latinoamericano con el INCAE Entrepreneur Award, ganando el premio El Futuro de la Ingeniería y la Arquitectura. Este es organizado por EADIC y es a nivel de todo Latinoamérica. Y todo este conocimiento, como les digo, es lo que quiero compartirles con ustedes o a ustedes, porque cuando empecé este proyecto de Bauhaus, hice muchas cosas que por falta de conocimiento no lo hice de la manera correcta y ahora estoy trabajando en la segunda versión y ya aplicando un poquito de todo esto. Eh, Según Simon Sinek y su teoría del círculo dorado, todo emprendimiento, toda cosa que vayamos a desarrollar, tiene que empezar con un porqué. Esta es la parte, yo digo, como romántica. Es algo romántico, pero que es importante tenerlo muy claro. Porque por lo general, cuando vamos a emprender, siempre lo primero que se nos viene a la mente es que, ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿O cómo lo puedo hacer? Incluso la pregunta ¿por qué la dejamos de último? O ni siquiera nos cuestionamos ¿por qué voy a emprender? Porque creemos o empezamos a emprender, no creemos, una de las motivaciones para emprender es porque necesitamos más plata, o porque ya no tenemos trabajo, o porque tengo necesidad, y es un porqué que es un porqué que es una necesidad o que es un fin
que es un medio, perdón, pero que al final de cuentas, si no tenemos claro por qué lo voy a hacer, cuando empecemos a enfrentarnos a dificultades, porque emprender no es sencillo, o sea, yo no vengo aquí a decir que emprender es algo fácil, no es fácil, pero es algo que en realidad es muy bonito, muy apasionante para las personas que nos gusta hacer cosas diferentes y cuando tenemos claro nuestro por qué, pues empieza a facilitarse el camino que hay que seguir en el cómo o en qué hay que hacerlo, o qué podemos hacer. Para aclarar este punto, para reforzar este punto, les traigo un par de ejemplos. A mí me gusta más, o yo entiendo más con ejemplos para poder digerirlo y interiorizarlo más. En 1903 inició la lucha por inventarse el aeroplano. Entonces, en esa lucha, es otra cosa importante, cuando uno emprende, cuando uno va a hacer algo, uno cree que la idea de uno es nueva, y que está creando algo nuevo. La verdad que el emprender es a partir de algo que ya existe y que uno lo que va a hacer es mejorarlo o agarrar dos cosas que existen para unirlas y mejorarlas. Entonces, en 1903, como le comentaba, había muchas personas que estaban detrás de poder inventar el aeroplano porque ya estaban los estudios, ya estaba la teoría, ya estaba la tecnología para poder desarrollar ese tipo de artefacto que pudiera ser tripulado por un humano. Y habían dos fuertes propulsores de esta invención. Uno es Samuel Langley. Él era un científico, un matemático, era astrónomo, había escrito libros de aerodinámica, tenía el apoyo del Departamento de Guerra de Estados Unidos, entonces tenía toda la plata del mundo para poder trabajar sobre el prototipo y el modelo y la invención de este aeroplano. Tenía también la atención de la prensa, entonces el New York Times estaba siempre monitoreando qué hacía, qué no hacía. Tenía un equipo de trabajo detrás de él apoyándolo con todas las teorías que él ya sabía y todo el conocimiento de las demás personas de universidades de más prestigio en Estados Unidos trabajando sobre eso. Hizo el primer intento, fracasó en el primer intento, se le vino la prensa encima, empezaron a cuestionar, empezaron a dudar de la posibilidad de que se pudiera existir la posibilidad, valga la redundancia, de tener un artefacto que volara, y empezaron a atacarlo. Hizo un segundo intento, fracasó de nuevo y no soportó él. Otra vez la prensa se le vino encima, muchas críticas de todo lado, y él decidió desistir. No quiso continuar con este proyecto, con este negocio, porque no soportó la presión. Por otro lado estaban los hermanos Wright. Los hermanos Wright eran dos hermanos, valga la redundancia, perdón de nuevo, en donde ellos lo que se dedicaban era, tenían un ciclo, vendían piezas de bicicleta y reparaban bicicletas. Les encantaba, leían revistas de que se podía inventar algo para volar, no tenían conocimientos, no tenían apoyo de nadie, nadie los conocía, pero sí tenían algo claro. Ellos desde pequeñitos querían volar. El sueño de ellos era volar. Entonces aquí tenemos claros dos por qué. Entonces los por qué de los hermanos Wright, bueno, y para los que no saben, ellos fueron los que inventaron el primer aeroplano. Lo que tenían era un sueño desde pequeños que querían volar. Ese era el sueño de ellos, eso es lo que ellos lo movían. No importaba los fracasos, fracasaron por supuesto muchas veces, en el primer intento jamás lo hicieron, fracasaron una, dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que lo lograron. Y Samuel Langley, lo que lo motivaba o el porqué de ellos, el porqué de él, es porque él quería reconocimiento y quería fama. Entonces, el porqué nunca puede ser dinero, el por qué voy a emprender nunca puede ser porque quiero que todo el mundo hable de mí o porque quiero tener una mejor casa, porque eso no puede ser nunca nuestro porqué. Como les digo, eso suena muy romántico y es romántico hasta que no lo pasemos a la acción, porque al final de cuentas uno no puede obviar que necesita dinero, que necesita pagar cuentas y que necesita un montón de cosas y para eso uno empieza a emprender. Pero si tenemos claro cuál es nuestro porqué, ya después podemos buscar un, un, algo en qué emprender, o podemos buscar qué es lo que nos puede generar también esa necesidad de dinero o esa necesidad de poder generar ingresos para poder pagar nuestras deudas. Otro ejemplo, que en 1955 empezó la lucha o la Guerra Fría, que era conquistar el espacio entre Estados Unidos y Rusia, y eso fue todo un boom, ya estaba la televisión, entonces todos los niños querían ser astronautas. Entre ellos estaba nuestro famoso Franklin Chandías,
Era un estudiante promedio, un estudiante que todos los diciembres, se cuenta en el libro que él escribe, la biografía, que él todos los diciembres tenía que ir a, a ampliación en matemática. Entonces usted puede imaginarse a alguien que es un estudiante regular, que le costaba un montón en la matemática y que con el sueño ir a ser astronauta. Tenía el apoyo del abuelo, que el abuelo era el que le decía que sí podía hacerlo, y nada más eso tenía. Manda una carta a la NASA para decir que lo acepten y le dicen en la NASA, ok, muchas gracias, pero es que aquí no aceptamos a nadie que no sea estadounidense. Entonces, si él no tuviera claro su por qué, él tenía muy fácil motivos de renunciar y no continuar con su sueño, porque él quería ir al espacio. Y no solo lo logró, o sea, al final de cuentas, en la NASA ni siquiera aceptaban que fueran parte de su equipo de trabajo, mucho menos que fueran al espacio. Y ahora él comparte el récord de más viajes espaciales. Él no estaba buscando ese récord, él no estaba buscando ser parte del Salón de la Fama de la NASA, ni estaba buscando los múltiples premios que tiene. Hoy, a los 73 años, él sigue trabajando, ahora en el propio, un negocio propio, un emprendimiento propio, es construyendo el motor de la NASA, perdón, el motor de plasma que va a utilizar para la NASA para ir a Marte. Y aquí lo tiene en Liberia, por si no lo saben también. Eso es tener claro nuestro porqué, y eso es lo que los invito también a ustedes como punto de partida, ya sean que estén emprendiendo o quieren emprender, tener claro por qué lo van a hacer, cuál es su porqué. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo busco? ¿Dónde puedo buscar mi por qué? Pues no es tan complicado como pueda parecer. En realidad, ya dice Simon Sinek que todo tiene que empezar por nuestras experiencias, todas las experiencias. No podemos catalogar las experiencias como buenas o como malas, no podemos separarlas. Esta experiencia fue buena, esto me traumó o esto me motivó. Son simples y sencillamente experiencias que hemos vivido desde nuestras infancias. Agarrar esas experiencias, transformarlas y convertirlas todas como aprendizajes, y esos aprendizajes nos van a formar cuáles son nuestros valores. Entendiendo que los valores es eso que nos diferencia, cuáles son nuestras virtudes y nuestras cualidades. Y esas virtudes y cualidades que se generaron por los aprendizajes y las experiencias, pues van a ser el modelo de lo que vayamos a emprender. Va a ser un reflejo de lo que queremos emprender. Va a ser como el sello de todo lo que vayamos a hacer o todo lo que vamos a crecer o lo que vamos a realizar, pues va a tener nuestra firma porque viene de nuestras experiencias, de nuestros aprendizajes y de nuestro porqué. Sigo igual con la parte mía, porque no se trata solo de las empresas grandes, de las personas grandes o que han hecho cosas ya extraordinarias, sino que eso es para todos nosotros, definir bien claro nuestro porqué. Este porqué, como les digo, en los últimos años he estado en esa búsqueda, qué era lo que me motivaba, por qué lo seguía haciendo, por qué después de fracasar con la empresa constructora quise seguir con la otra empresa también de construcción, porque también lo hago, y querer hacer este emprendimiento, o sea, qué es lo que me movía. Pero al final de cuentas, yo después de hacer ese análisis que es personal, pues me doy cuenta que a mí lo que me encanta es ayudar y construir. A mí siempre me ha motivado de chiquitillo, siempre ha sido que ayudar a las personas, que ayudar a mi papá, que ayudar a mi papá, a mi mamá, que ayudar a mis hijas y la parte de construir, estar haciendo algo. Entonces, mi porqué es ayudar a construir. Y a partir de eso, todo lo que yo hago, todo lo que yo emprenda, todo lo que yo voy a realizar en mi vida, pasa por este filtro. Por eso estoy dando esta charla. ¿Por qué doy esta charla? Porque a mí me encanta compartir conocimiento y también adquirirlo. Poder decirle a la gente, mira, no hagan esto, que yo ya lo hice y me equivoqué, traten de hacerlo de una manera diferente. Y saber que eso es parte del emprendimiento y que todo emprendedor tiene que pasar por donde yo pasé. Y yo también decírselos a ustedes para que ojalá no cometan los errores que uno cometió. Entonces, por eso me tienen aquí ahorita, porque quiero hablarles, quiero comentarles y quiero ayudarlos en lo que ustedes tengan a bien. Me encanta que ahí tengo bueno, ahí está Milena, que es una persona que quiero mucho, y también están dando una emprendedora que le estoy ayudando, Casilda, y pueden dar fe de todo esto. Entonces, la primera parte, la primera etapa de emprender es el tener claro cuál es ese porqué. Teniendo claro ese por qué, podemos pasar en qué vamos a emprender. No sé si o sea, antes de pasar a la segunda parte, ¿tienen alguna duda o quieren que profundice un poco más? Nada más me dicen si un sí o un no en el chat, sino para continuar y dejamos las preguntas también para lo último. Yo creo que está bastante claro, Bernal. Perfecto. Continuamos con el en qué. Ahora sí, esta es la parte, como les decía, si nos quedamos con el por qué, vamos a ser solo románticos
Si no aplicamos un poquito la acción o si no metemos acción, nos quedaríamos en ese romanticismo y no podemos generar lo que necesitamos todos, que también es poder tener ingresos y poder seguir creciendo. ¿En qué emprender? Vamos a ver. Uno de los problemas también, o uno de los errores que cometemos cuando vamos a empezar a emprender, desde pensar en qué hacerlo, como les dije en la primera parte, aunque ese es el fin, el punto inicial donde tenemos que enfocarnos es en el problema que vamos a resolver. Hay que darle vuelta a ese pensamiento, hay que darle vuelta a ese inicio de ese emprendimiento que vamos a desarrollar. El enfocarse en el problema es a partir de la observación, a partir de ver qué es lo que la gente está necesitando, qué es la necesidad que yo voy a llegar a satisfacer, qué es lo que las personas en realidad les incomoda. Ejemplo de esto, por ejemplo, es uno claro que todos manejamos, todos los emprendimientos pasan por esto, pero por ejemplo Uber. Ya en Uber existían taxis, ya existían los piratas, que eran también informal, y viene algo que es informal, igual que informal, que un taxi pirata, y viene y se posiciona. ¿Cuál es el éxito? ¿Por qué lo logra? Porque están resolviendo un problema. Y no era un problema de movilidad porque los taxis existían y los piratas existían. ¿Cuál es el problema que vio la gente de Uber y que fue tan aceptado que incluso las leyes tienen que cambiar? Aunque sea ilegal, ahora todos los países tienen que cambiar para adaptarse a esta nueva normalidad o a este nuevo modelo de negocio, que ellos sabían que para agarrar un taxi la gente tenía que ir, salir, esperar a ver si llegaba el taxi o no llegaba. La gente no tenía control del tiempo. Ahora con Uber, nosotros, ¿cuál es la mejor de las muchas ventajas que tiene Uber? De que nosotros controlamos el tiempo y controlamos incluso hasta el costo del servicio que van a dar. Entonces yo sé si quiero salgo a las 5 me sale tanto precio, y quiero salgo a las 6 me sale tal precio. Se enfocaron en el problema. Igual nosotros cuando vamos a emprender, ese es el punto inicial. El problema, el problema, el problema. Observarlo. Después de tener identificado cuál es el problema, tenemos también que delimitar el mercado a lo que nos vamos a dirigir. Todos los mercados son diferentes. Eso se llama segmentar. Identificar, ok, el problema que yo voy a resolver es para las personas que no tienen carro propio o que no quieren sacar el carro porque se define el problema, siguiendo con el ejemplo de Uber. Y después en Uber tienen dos segmentos, no solo uno. Tengo el segmento del usuario y el segmento que da el servicio de Uber. Entonces, a Uber ahora es una gran ventaja para las personas profesionales o no profesionales que necesitan tener un mayor ingreso económico y pueden usarlo siendo parte de la plataforma. Definimos el mercado a quien vamos a dirigir la propuesta que vamos a ofrecer. Ese es el segundo paso que tenemos que seguir. Ahora sí, teniendo claro cuál es el problema, teniendo claro cuál es el mercado a lo que nos vamos a dirigir, empezando a trabajar sobre estrategias sobre ese mercado, aplicamos la solución o empezamos a trabajar en esa solución. Y empezamos a ofrecerla, empezamos a prototipar y empezamos a hacer varias cosas también. Es que estos, como hay tan poco tiempo, cada de estas cosas tiene un montón de ejercicios, tiene un montón de técnicas que hay que ir profundizando. Pero como digo, estos son como generalidades que hay que trabajar. Presentamos o trabajamos en la propuesta o en esa solución a esos problemas. Teniendo claro que estaba de la mano, la que sigue, la cuarta, teniendo claro cuál es la propuesta de valor. La propuesta de valor, ¿qué es? ¿Qué nos va a diferenciar de la competencia? No lo tenemos que tener claro, como les digo, que al final de cuentas, si nosotros tenemos una idea, ya hay 1000 personas que tienen esa idea. No sé si les ha pasado cuando ya uno ve ya a alguien que está haciendo un negocio, uy, yo lo pensé. Así hay 1000 personas pensando en el negocio que ustedes tienen en mente. Y hay 100 personas que ya lo están desarrollando. Y hay 10 que ya lo hicieron. Entonces, creer o pretender y ocultar información que tengo una idea muy buena, pero no lo voy a decir porque después me roban la idea, esos son mitos y eso es falso. Ahora igual, las grandes empresas ya no es negocio estar patentizando ideas. Ahora lo ideal es una innovación colaborativa en donde yo tengo una idea, usted tiene una parecida, unámonos, seamos más fuertes y vamos juntos sobre la misma idea.
Lo hacen las empresas grandes ahora con todo esto del metaverso y la era digital. De Microsoft está unido con Google, Apple se une con Amazon y empiezan a trabajar de manera colaborativa para dar respuesta o solución a los problemas que la gente está pidiendo. Entonces tenemos que identificar cuál es nuestra propuesta de valor. Y esta propuesta de valor no puede ser el precio. No podemos emprender o empezar un negocio pensando que lo más valioso mío es que es más barato. Eso no es una propuesta de valor porque al final de cuentas el cliente puede que nos coja por el precio, pero al final de cuentas siempre va a llegar alguien más barato. Y al final podemos ver cómo el negocio es mucho más esclavizante y puede generar mucho menos dinero de lo que podemos tener si damos en realidad un valor agregado a lo que estamos ofreciendo. Y para tener ese valor agregado o eso diferenciador, pues tenemos que tener claro los puntos anteriores. El problema resuelto y el mercado a que vamos dirigido. ¿Cómo le vamos a hablar a ese mercado? ¿Qué es lo que necesita ese mercado? Y a partir de ese conocimiento, ahora sí tenemos una propuesta de valor que la gente nos va a escoger a nosotros. Y por último es el modelo de negocio. El modelo de negocio lo que trata, o el significado del modelo de negocio es cómo voy a monetizar. ¿Cómo voy a convertir ese por qué que yo quiero en primera instancia? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver o cuál es el problema que quiero resolver? Entendiendo que voy a hacer algo que a mí me gusta. O sea, voy a resolver un problema a alguien y al resolver ese problema estoy haciendo algo que a mí me gusta. Sé a quién se lo voy a dirigir. Aquí está la propuesta que les voy a presentar. Esto es lo que me diferencia del mercado y la forma como yo voy a ganar va a ser esta. Va a ser, si es algo tecnológico, por un fin mensual, si es algo venta de un producto, bueno, voy a venderlo a tal precio, si es este intercambio, digamos, por comisión, el que sea. Hay muchos tipos de modelos, como digo, depende del negocio que vayan a desarrollar, tienen que estudiarlo y profundizar para ver cuál se acepta o cuál se adapta a las necesidades o la propuesta que ustedes están manejando. Sí, Ahora sí, Bernal, ajá, eh, ah, Ani tiene una consulta por acá. claro, dígame. Dice, tengo una duda, ¿cómo darle un valor a un proyecto? Me pasa que tal vez quiero cobrar lo que corresponde y hay mucha competencia de deliar y pienso que mi trabajo tiene un valor de tiempo de propuesta y demás. Muy buena, muy buena, muy buena esa pregunta, como todas las que van a venir ahora. Pero Angie fue la que dijo, ¿verdad? Ani, Ani, ok, Ani, perfecto. Lo importante, Ani, es qué es lo que usted la diferencia. ¿Por qué usted vale más que las demás personas? Y usted tiene que decirle al cliente y tiene que venderle eso al cliente. El cliente tiene que entender por qué usted vale más. ¿Qué es lo que usted la diferencia de todos los arquitectos que cobran lo mismo? ¿Cuál es ese valor agregado que le está dando usted a su propuesta? Entonces, vamos a ver, eso es importantísimo porque ahora que todo esto que se viene, la inteligencia artificial y todo lo demás, puñica, hay que estar preparados, hay que estar preparados. Y todo está en las habilidades blandas, ni siquiera es en las duras. Entonces yo puedo decir, mira, yo me estoy especializando ahora en el manejo de los espacios, y ese es el diferenciador. Mira, el trato que usted va a tener es personalizado porque yo me voy a reunir con usted. Eso cada uno, cada emprendimiento, cada lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo personal. Por eso sigo insistiendo, es entendernos nosotros, qué somos nosotros, qué podemos ofrecer y cuál es el problema que voy a resolver. La señora quiere, eso pasa montones, la gente nos contrata y muchas veces nos meten en el mismo saco con el ingeniero, desde el punto de partido de eso. No, señores, yo soy diferente a un ingeniero. El arquitecto, yo voy a manejar ustedes los espacios y a partir de los espacios voy a manejar la neuroarquitectura, en donde cada espacio lo que va a permitir usted generar sensaciones, pum, 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 y empezamos a especializarnos. Empezamos a diferenciarnos de lo que todo el mundo ofrece. Esa es la propuesta de valor. La propuesta de valor es algo que me va a diferenciar de la mayoría y es la que tenemos que empezar a meternos y es el nicho que tenemos que buscar. Y ahí es donde está el segundo punto, el mercado que voy a estar dirigiendo. Porque yo no voy a Ujú. hablarle de neuroarquitectura a una persona, bueno, todo se puede hablar, no hay limitantes, ya estaba yo encasillando. Todos estamos bien en qué tanto podamos innovar. Porque quiero decir que en una casa social, pero no, una casa bien social podemos romper y en realidad trabajar la neuroarquitectura o trabajar cosas que son totalmente diferentes y es nuestra marca. No sé si contesté la pregunta, Anne. Sí, claro, muchísimas gracias, más bien. No, Sí, yo creo que es como darle un valor adicional y también la confianza
que se le genera al cliente, ¿verdad? Porque a veces uno puede tender a que no se siente como que pueda dar el servicio que corresponde, ¿verdad? Y al final uno tiene su experiencia y su rato de trabajar, pero hay que también creer en uno, ¿verdad? Que uno puede dar un buen servicio y un buen trabajo. Y eso es clave, Ani, o sea, usted tiene que tenerlo claro. Si usted no lo tiene claro y después se baja por precio, ya se metió en el mismo saco. Entonces uno Ajá. tiene que mantenerse fuerte y firme con lo que usted está defendiendo. No, Sea bueno o sea malo. y si en algún momento llega alguien que dice, no, es que esa tal persona me cobra más barato, pues mejor se queda uno con el precio que le corresponde a lo que es y ya llegarán otros clientes que sí van a pagar lo que a uno le corresponde como tal, ¿verdad? Pensaría yo. Así es. Si eso pasa, no es el mercado suyo. Si eso pasa y va a pasar, entonces ese no es el nicho suyo. Entonces tiene que ver dónde está su nicho, dónde están las personas que le van a pagar el producto suyo y están Ujú. dispuestos. Entonces, ¿qué tengo que subir? Tengo que ver, generar estrategias para meterme en el nicho de mercado que va a pagar lo que yo estoy cobrando y va a reconocer el trabajo que yo tengo. Entonces eso es lo Sí, importante, ¿no? Uno no puede, uno le encantaría, uy, a todo le voy a decir que sí, de ahí no, no, o sea, yo me voy a meter en un nicho, tengo que identificarlo y ahora la estrategia está en cómo llegarle a ese nicho, cómo le voy a hablar. Entonces ahí trae todo un plan de estrategia comercial, estrategia de marketing, pero enfocado en el nicho donde yo voy a apuntar. De acuerdo, muchísimas gracias. Ok. eh, eh, Bernard, yo quería hacer un aporte ahí. Ujú, Resulta ser que muchas veces una gran diferenciación, usualmente la gran diferenciación entre una cosa y otra tiene que ver con el tema del servicio. En comercio, en la propuesta profesional, porque el servicio genera confianza y confiabilidad en el cliente con uno y cuando usted crea un círculo de confianza, posiblemente tu cliente te va a recomendar con otros clientes, pero es por tu servicio, por lo que voy a agregar de más, porque de cierta manera, digamos, yo tengo una empresa y mi empresa da servicio y vendemos un producto. ¿Y cuál ha sido el éxito nuestro en 22 años? Bueno, que logramos detectar que primero que todo, cuando llegamos al mercado, había una, máximo dos empresas muy similares a la mía. Una, máximo dos. Y pusimos a analizar qué era la falencia o qué era lo que ellos no brindaban. Entonces, una de las cosas que no brindaban era un buen servicio, una buena respuesta a la hora en que se hacía la retroalimentación entre el cliente y nosotros, en la hora, en la manera en cómo se entregaba, ser puntuales, eh, cotizar rápido, porque usualmente los profesionales andamos como corriendo y hay muchos y muchos dejan todo para el último momento y no cotizan a tiempo y cuando tienen que resolver, hay que resolver rápido. Entonces, comenzamos a dar una propuesta de valor, que es lo que vos ujú, estás hablando, que es la diferenciación entre una cosa y otra y a la vez de eso nos dio un modelo de negocio, nos dio cómo era que teníamos que comportarnos en el mercado dependiendo. Claro, eso nos costó muchos años porque definitivamente uno tiene que conocer cuál es de acuerdo al nicho de mercado, cómo es nuestro cliente, cómo se comporta, y así va uno generando las estrategias para poder, por lo menos, ir creando una comunidad que es con la que a final de cuentas uno se mantiene en pie con los negocios, porque quien mantiene en pie a uno con los negocios es la clientela que está fija o la persona que te recomienda o te recomienda bien. Entonces, quería hacerte este aporte porque, Ani, igual que usted, yo creo que todos hemos pasado por lo mismo, todos hemos encontrado un cliente que a los días nos dice, alguien me cobró más barato y se van por el más barato, pero no necesariamente es el más bueno, sino que es la persona que lo saca a él de un tema económico, pero en realidad él no sabe si realmente el resultado profesional va a ser el más correcto. ujú, En lo mío, personalmente, yo siempre he tratado de que, primero que todo, de cobrar la tarifa que nos pedía el colegio, después de tratar de que con mi servicio, esa tarifa no fuera
tema de duda para, para mi cliente, sino que más bien dijera, estoy recibiendo lo que tengo que recibir por lo que me está cobrando, ¿verdad? Entonces, como todo, nos llegará un momento en que vamos a tener que competir con algunas personas y no solo con arquitectos, sino con otros profesionales que que pueden igual firmar y pueden llevar un proyecto adelante y cada quien verá cómo lo hace. Por el momento hay que mantenerse en su forma de actuar y de pensar y tratar de no salirse, como decía Bernal, Ley, ¿no? Mi mercado no son los que me quiere que yo les cobre el 30 o 40%, 50% menos de lo que dice la tarifa, sino que mi mercado es quien me paga como tiene que ser. Entonces hay que jugarse de alguna manera, ¿verdad? Gracias, Sí, Bernal. claro. No, no, usted, Gerardo, Bernal, gracias por el aquí, aporte. Bernal, aquí tenés un par de, Ruth dice no bajar el precio es, es una forma de filtrar para definir el perfil que uno quiere. Bueno, porque si nos van a referenciar por cobrar bajo y nos van a seguir llegando clientes con ese perfil. Bueno, sí, Sí, posiblemente sí, que sí. igual eso que tiene claro, no se trata de no bajar el precio, se trata de aumentar la propuesta de valor. Entonces, si usted aumenta la Exactamente. propuesta de valor, al final no tiene por qué bajar el precio. Son dos cosas diferentes, porque al final el cliente siempre va a buscar, el cliente siempre va a buscar lo más barato. O sea, eso el cliente siempre va a buscar lo más barato y lo más rápido y tiene sus necesidades. Pero al final de cuentas, si usted le muestra al cliente el valor de algo, el cliente va a pagar lo que sea. Pero usted tiene que demostrarle ese valor. Ya con el valor, ya es bien definido la propuesta, o qué es lo que me hago diferenciador, no, yo te pago eso y te pago más. Entonces hay que tenerlo bien claro, esa lucha de precios, igual, pues ya Gerardo, ahorita no se trata ni siquiera solo, ahorita estamos compitiendo con colegas o con personas que ni siquiera son colegas, pero viene también todo lo de la tecnología y la inteligencia artificial, y tenemos que prepararnos hasta para eso, que en un futuro no muy cercano ya la gente va a poder diseñar y poder tener sus proyectos a partir de la inteligencia artificial. Y no es para asustarnos, es para también generar, aprovechar la tecnología y generar una ventaja competitiva a partir de de todas las tendencias tecnológicas que están trabajando. Ujú. Entonces es importante igual, ya teniendo el qué y el cómo, viene la parte de la innovación. Hay que entender, porque al Gerardo ahora hablaba y decía que le costó mucho poder llegar y manejar. Por supuesto que cuesta mucho. Y sé también, y nos cuesta mucho por algo, porque al final también no tenemos la cultura de estar innovando siempre. Ahora las empresas grandes, eso es un concepto relativamente nuevo. Digo relativamente nuevo porque no lo es así. Es relativamente nuevo porque ya se está dando la importancia de detenerse y empezar a planificar a futuro, no esperar a que llegue el momento para cambiar. Entonces nosotros como arquitectos no tenemos que esperar a tener una crisis para ver cómo puedo reinventarme. No, o sea, no, hay que ir adelante de la jugada. Igual si no somos arquitectos, o sea, aquí hay personas que no son arquitectas, no hay que esperar una crisis para poder desarrollar algo. Vamos a ver, lastimosamente, por lo general, las crisis, en toda época de crisis, siempre vienen cosas muy buenas. Digo lastimosamente porque hasta que llegamos a un punto y estamos sintiendo que tenemos que ver para otro lado, vamos a reaccionar. Lo ideal es no esperar a eso, lo ideal no es esperar a tener el agua al cuello para ver cómo hago para ser creativo, porque somos creativos por naturaleza. El problema es que nos esperamos conmigo hasta lo último. Entonces tenemos que tener siempre presente en lo que estemos desarrollando la innovación. Y la innovación no es solo, se dirige en tres grandes ramas. Gerardo también lo hablaba. Si yo tengo una empresa, tengo que ver cómo hago para mejorar los procesos, cómo voy a innovar en los procesos, cómo hago para que las tendencias es que la gente quiere todo más rápido y poder darle un precio del producto que estoy ofreciendo, digamos, nosotros como construcción, rápido. Lo quiere para allá. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para poder generar una mejor atención al cliente? ¿Cómo hago para generar una mejor comunicación para que me digan cuáles son sus necesidades y yo podérselas responder? Y que en esa manera él me va a recomendar y puedo seguir generando una cadena de valor y de clientes que me va a permitir siempre mantenerme constante y yo no explicar cuál es mi propuesta de valor. El mismo cliente va a decir, ah, no, mira, es que esta arquitecta sea, usted se despreocupa, ella me entendió a la perfección lo que yo necesitaba, mis gustos, me respetó también lo que yo quería, llegamos a entendernos de tal manera que parecía que me estaba leyendo la mente, no sé, entendiendo claro cuál era nuestra propuesta de valor. Entonces, el innovar no es solo en el producto final, sino que se enfoca en tres líneas, en los procesos, en los servicios que voy a dar, Gerardo también lo tocaba ahora, cómo innovo para que el servicio que estoy dando en realidad llegue a impactar positivamente a nuestro cliente
y en los productos que estoy ofreciendo. El innovar, sigo insistiendo, el innovar no se trata de inventar el agua tibia. O sea, el innovar no, a veces creemos que innovar es algo, que es algo nuevo, y no es así. El innovar es generar un proceso que ya existe y buscarle una mejora para generar un nuevo producto o un nuevo servicio o un nuevo proceso. Entonces, en este proceso, ¿cómo hacerlo? Pues tenemos que empezar a innovar. Si voy a emprender, voy a empezar un nuevo negocio, y ya sea el negocio, sea cual sea el negocio de, ahora todo el mundo tiene emprendimiento, el negocio de galletas, voy a vender galletas. Ok, voy a innovar, las galletas que voy a hacer van a ser galletas veganas. Ok, ya hay una especificación. No, veganas ya existe. Ok, va a ser veganas, pero que tengan buen sabor porque el lugar no tiene. Ok, y empiezo a innovar, empiezo a ver cómo hago para hacer algo diferente que la gente me va a volver a ver, me va a volver a mí, a ver a mí. Y sin importar el precio que tenga, estoy definiendo bien el mercado y la gente me va a comprar a mí porque es una necesidad que está latente. Y el ejercicio para eso, existen muchas, ¿cómo se llama? Teorías o modelos para poder desarrollar un emprendimiento o un negocio. Y uno de esas metodologías es design thinking. Estos conceptos muchos se desarrollaron en Estados Unidos, entonces todas las terminologías por lo general vienen en inglés. Y el design thinking son 5 pasos que hay que seguir cuando uno va a empezar un emprendimiento. Y lo primero es la empatía, que se da por medio de la observación, empezar a ver cuál es la necesidad, cuáles son los problemas que tienen las personas y cómo lo voy a resolver. Empiezo a definir en esa primera parte, después de observar cuál es el problema que quiero desarrollar, empiezo a escribir cómo puedo solucionar esos problemas. Empiezo a ver cuál es la necesidad, empiezo a investigar. Hay que preguntarle al usuario qué es lo que quiere. Y muchas veces hay dos teorías, que el usuario no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñen, o el usuario puede saber y desarrollar qué es lo que quiere, pero no sabe cómo verlo en producto. Y es donde pasa el tercer punto del design thinking, que es empezar a crear, empezar a idear, empezar a agarrar todo eso, lo que el cliente me está pidiendo, y empezar a probar, empezar a tirar líneas, a generar un producto. Y el cuarto tipo, antes de lanzarlo, eh, para, para bajar costos, es prototipar, es probar. Ok, entonces empiezo a probar con el cliente qué le parece esto, si es un producto, como le digo, mira, si es galletas, siendo por ejemplo la galleta, mira qué te parece el producto, cómo lo sienten, cómo le van, más azúcar, entre un núcleo cercano. Esa es la parte de prototipar, antes de empezar a producir en masa, que en lo particular eso fue uno de los problemas que tuve yo cuando empecé con mi emprendimiento Bauhaus, que yo tenía bien claro cuál era el problema era según mi necesidad, lo hice grandísimo, hice un producto final que me salió más costoso de lo que había me salido, no prototipé, y ahorita estoy trabajando en la segunda versión, porque me dice, ay, aquí tengo la solución y con esto ya lo va a solucionar el problema a todo el mundo, pero lo hice como conmigo a mi experiencia. No lo tenía bien definido ni prototipé. Ahora estoy en la versión 2.0, ya con el conocimiento, como les digo, que les estoy compartiendo ahora. Pero no hay que llegar a eso, no hay que llegar a gastar un montón de plata o creer que por plata no voy a poder emprender, o porque necesito grandes cantidades para poder demostrar que mi producto es bueno es bueno y es excelente. No se trata de eso. Se trata de empezar con el primer cliente, presentarle la idea y ver cómo va a reaccionar, cómo el cliente va a ver si en realidad es bueno o no es bueno, no tiene valor. Porque podemos creer y pretender que lo que estamos ofreciendo nosotros es un valor agregado, y al final de cuentas el que dicta si es un valor agregado o tiene un valor diferente es el cliente, y es el que nos va a decir si está bien o está mal. Ya después de ese prototipado, ahora sí lo pruebo. Ya tengo un producto, ya puedo sacarlo al mercado, ya puedo anunciarlo, ya puedo invertir un poco más, ya puedo meterlo en redes, ya puedo empezar a generar más gastos para poder generar más ingresos, pero después de pasar los puntos anteriores. También hay que entender cuando hay que emprender. A mí me encantaría decir que emprender es sencillo. O sea, el que diga, ningún emprendedor va a decir que es fácil, porque no lo es. O sea, no es fácil emprender. Y hay que también tener un espíritu emprendedor. Hay que estar también un poquillo medio jodido de la cabeza para tirarse a hacer esas cosas, porque es romper un montón de paradigmas y un montón de miedos, y entender que al final de cuentas, si usted va a emprender, siempre tiene que ir de la mano o innovar
para que esté en una zona de crecimiento, tiene que pasar de éxitos y fracasos, éxitos y fracasos, éxitos y fracasos. Si no estoy fracasando, no estoy innovando. Si no estoy fracasando, estoy en una zona de confort donde estoy copiando lo que la mayor gente está haciendo, estoy cobrando una cuota, una tarifa, que es lo que dice el colegio, y estoy igual con los demás. Entonces no me voy a diferenciar y no voy a tener algo diferente. Entonces igual, también hay que entender que aunque estemos teniendo ya éxito con algo que estemos haciendo, no podemos creernos que somos los mejores. Si no nos reinventamos, si no probamos cosas nuevas, pues va a llegar la competencia y va a hacer cosas diferentes y nos van a ganar. Y eso es ejemplo un montón de empresas grandes que han pasado por esa situación de tener éxitos grandísimas y después desaparecen o llegan a fracasos rotundos. Eh, ejemplos claros, digamos, la Kodak. La Kodak era la que mandaba en todo lo que era fotografía. Kodak tenía el mercado más que acaparado. Y la Kodak se le acercaron y dijeron, mira, viene la parte de la tecnología, viene la fotografía digital. Ellos hicieron los sordos, taparon esos negocios, compraban las personas que estaban con esa idea de que la cámara, poder tomar fotografías, ellos compraban esos emprendimientos para que no lo sacaran, para, ocultando la información, porque el negocio de ellos es vender el rollito y poderlo revelar. Y se quedaron dormidos, y en eso dormido apareció alguien, no necesariamente con más dinero, y desaparecieron ellos, tuvieron que reinventarse y ahora están en cosas solo de películas y están tratando de ver cómo hacen para volver a subir y subsistir. Entonces tenemos que estar acostumbrados a eso. Si estamos emprendiendo y queremos emprender y queremos seguir creciendo, es seguir innovando y seguir buscando nuevas alternativas, diferentes alternativas. Siempre cuidando, por supuesto, que tenemos que tener entradas de dinero. No quiero perder eso, por supuesto. Al final del enfoque necesitamos dinero para seguir creciendo, pero no es el fin. El dinero no va a ser el fin, nunca va a ser el fin. Sino ir creciendo y ir probando nuevas cosas. Bernal, Ajá, y quería contar una anécdota ahí, ya que estás contando anécdotas tan interesantes. Una vez me contó un amigo que era el que le maquilaba a la Colgate, le maquilaba eh, producto a la Colgate. Y resulta ser, es un dato muy interesante, que una vez la Colgate estuvo a punto de quebrar porque se les había bajado el consumo de la pasta de dientes, que es un producto muy masivo y muy que lo utilizan bastante las personas. Resulta ser que me contaba él que uno de los gerentes de mercadeo eh, se juntó con una persona que era un, un operario de la planta y estaban hablando un poco de que, pucha, que la crisis de la empresa y que había una tendencia a quebrar porque estaba económicamente un poco desbalanceada la compañía y que la pasta de dientes había como, que era como el punta de lanza de la compañía, había como bajado las ventas. Y resulta ser que este operario les dijo, mira, no sé si ustedes se recuerdan que la pasta de dientes antes tenía un huequito muy reducido, en la puntita un hueco reducido, no era tan grande como el de ahora. Y ese hueco de ahora grande resulta ser que obedece a lo que el operario le dijo al gerente, que le dijo, si ustedes quieren vender más, entonces háganle en el hueco más grande, porque a la hora que ustedes estoy para pasta de dientes, la persona consume más. Usualmente para lavarse los dientes uno no ocupa la cantidad de pasta que uno utiliza. En realidad uno utiliza demasiada, mucha pasta, pero eso es debido porque si ustedes ven, el hueco es más grande. Entonces, resulta ser que esa simpleza salía de un operario de una planta, rescató la Colgate y la Colgate volvió a levantarse sus ventas a través de eso que podría llamarse innovación, ¿verdad? Pero sí, sí. es una cosa interesantísima, ¿verdad? Porque igual es uno a veces lo que tiene que realizar son ciertos ajustes que marcan la diferencia entre una cosa y otra y de repente uno dice, pero ¿cómo me comenzó a ir mejor? Sí, porque lograste entender que había que hacer esto para poder hacerlo diferenciado. Entonces, les cuento esa anécdota porque me la cuenta un amigo que era el proveedor principal
de Colgate nada más como ejemplo. Gracias, No, hombre, Bernal. no, en realidad, de verdad que buenísimo, porque eso es importante que todos lo tengamos claro. O sea, nosotros muchas veces, por miedo, por temor, no preguntamos. O sea, en realidad, eso lo hacen empresas transnacionales. Trabajan y le preguntan a todo mundo, a los empleados. La Toyota tiene un espacio en donde los empleados pueden llevar sus propuestas de hacer cualquier cosa. Y les pagan por el prototipo, o sea, háganse creativos y al final de cuentas, si logran algo diferente, se le da una unificación. Ahí están las soluciones de las cosas. Nosotros a veces lo que pasa es que no tenemos la cultura de detenernos. Creo que se quedó pegado Bernal un poquito por ahí. A detenerse y generar esa cultura de generar esa cultura de innovación. Sí, eso hay múltiples de ejemplos. El ejemplo de las maletas del aeropuerto. Es interesantísimo cómo nació la idea de las ruedas. Esa invención de las ruedas, de ponerle ruedas a una maleta, se le ocurrió a uno de los dueños de una aerolínea. Antes no existían esas ruedas. Existía la rueda y existía la maleta. No existía la innovación de unir las dos cosas. Pero ¿cómo se dio cuenta él? Puñica, él iba a dar un vuelo, iba a tomar el vuelo, siempre llevaba la gente, le llevaba las maletas, él no tenía que cargarlas, entonces el señor tranquilo, no tiene ningún problema, se las cargaban, ya lo dejaron al aeropuerto y resulta que hubo un cambio de itinerario, entonces tuvo que llevar, no salía en la puerta 1, sino tuvo que salir en la puerta 15 y ya no estaba quien le llevaba las maletas. Entonces el hombre tuvo que agarrar la maleta y echársela al hombro. ¿Y qué dijo el puñico? ¿Cómo es posible que tenga que estar jalando, que cansado está llevando estas maletas? Claro, pero nunca las había tenido que jalar. Digo, sí, a mí sí, maletas más fácil para jalarlas. Y así se desarrolló esa idea de las maletas con rueditas. Sí, Entonces, una a vez, veces, ajá, perdón, no, no, nada más quería poner otro ejemplo. Resulta ser que la famosa empresa Ford, la famosa empresa de carros, leyendo una vez un libro donde hablaban de cosas que suceden dentro de las compañías que generan transformación, resulta ser que ellos tenían un ingeniero, un ingeniero, pero era como un ingeniero creativo, o algo así, digamos que resulta ser que la gente se quejaba constantemente con Ford porque el ingeniero pasaba de 8 horas, 4 durmiendo. ¿Verdad? Y la gente decía, pero ¿por qué a él le tienen una oficina si es lo que pasa es durmiendo? ¿Por qué? O sea, eso que el ser humano comienza a incomodarse. sí, sí, Resulta ser que la respuesta fue, le decía, mira, él sí está bien, yo sé que él duerme, pero traten de no despertarlo. Y la gente decía, ¿cómo? Que no traten de no despertarlo. Si él tiene que despertarse para que trabajar. No, 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 no lo despierten. No ve que ese hombre cuando se despierta con ideas maravillosas y es lo que hace que el cambio de mi empresa sea diferente. Entonces a mí me sirve mucho que él se despierte, que si quiere despertarse 1 hora nada más y venir y trabajar 1 hora, pero él me hace ganar millones cada vez que se despierta porque él piensa en algo distinto. Entonces, ve qué interesante que es toda esta cuestión de la innovación y la transformación de las cosas, Bernal. sí, es que en realidad, como digo, ahí vea lo interesante y lo que estamos hablando del valor. El valor no es que él trabaje 12 horas o trabaje 23 horas o que ese no es el valor de un colaborador. Al final usted trabaja 4 y me genera un valor mucho más grande, con esas 4 me sobran. Y la gente va a pagar más, sigo insistiendo, por el valor que nosotros le demos al producto que vamos a ofrecer a nosotros y a nuestros colaboradores. Si yo tengo un colaborador que me rinde, me da ese tipo de soluciones, uno le paga lo que quiera. Y ahí vienen todas las cosas que también al final nos perdemos o creemos que el fin es el dinero. El dinero va a llegar, eh, el éxito va a llegar, el reconocimiento va a llegar, pero no por que trabajemos 24 horas, no porque trabajemos más. También confundimos el concepto de que hay que trabajar duro. O sea, yo no digo que no hay que trabajar duro, hay que trabajar duro, pero hay que trabajar inteligentemente más que duro. Y se da por medio de la innovación, por medio de la observación, por medio de estar viendo qué es el problema que voy a resolver y al final la gente te va a pagar o va a definir el precio de tu producto.
Y no es el precio del producto, porque es otra cosa que hay que entender. El producto no, el precio del producto, nosotros como arquitectos, digámoslo así también, no tiene que ser definido por la tarifa, por una tarifa establecida que es el 10,5%. Eso también ya va a llegar a acabar. Ya tuvimos un primer indicio donde el presidente quiso bajarse la tarifa y que fuera la libre. Entonces, eso va a llegar a pasar. Y no porque yo sea un mago, sino que es por las tendencias hacia dónde están dirigidos las nuevas necesidades de los clientes. Los clientes siempre van a buscar lo más barato. Sigo insistiendo, vean Uber. Uber al final de cuentas es la empresa que mueve más personas en el mundo sin tener un solo taxi, sin tener un solo vehículo. Y es el que mueve más personas. Porque encontraron un modelo de negocio y resolvieron un problema. Y la gente se tiene satisfecha y va a pagar lo que tenga que pagar. Y le sale otra vez más barato. Entonces, amigos, es importante tener claro eso, tener claro que al final de cuentas, si tenemos una empresa de diseño, tenemos una empresa constructora, tenemos una empresa de software, tenemos una empresa que vende un producto, tenemos una empresa de lo que sea, vende un servicio, que detenernos a ver qué es lo que nos diferencia de la competencia, porque competencia siempre va a haber, siempre va a haber. Sacar tiempo para innovar entendiendo que esa innovación nos puede llevar a una experimentación que no necesariamente puede llegar a buen puerto, pero que al final esas experiencias, como dije en la primera parte, nosotros la podemos transformar en conocimiento y le vamos a dar más valor al producto que estamos ofreciendo. Ya para ir terminando, antes de que si tienen alguien otras preguntas, ay, perdón. Yo siempre igual también digo una cosa en lo personal, siempre que aunque uno tenga miedo, es una frase que está en la Biblia. Si no tengas miedo, porque yo estoy contigo. O sea, en esto de emprender, uno muchas veces se siente solo, se van personas que uno quería, llegan personas que uno no esperaba, pero al final el que siempre va a estar con uno va a ser Dios, ayudándonos y apoyándonos, porque es un asunto de mucha fe. Eso a título personal lo digo con mucho respeto, no sé si hay alguien que no es creyente, pero en lo personal en donde yo me agarro, en donde me da la fuerza para continuar, es saber que hay un Dios que siempre nos está cuidando y protegiendo y sacándonos de una zona de confort. Y los resultados llegan porque llegan. Porque a final de cuentas, tiene uno bien claro hacia dónde va, cuál es el porqué, y con esos principios, pues los resultados siempre van a llegar y siempre vamos a tener lo que necesitamos y cubrir las necesidades que se requieren para estar viviendo bien y poder también, como digo, darse los gustitos que uno tiene que darse. Ujú. Esa sería la presentación. No sé si alguna. Sí, Bernal, para darle paso a las personas que quieran preguntar, nada más como para cerrar, yo quería contarles algo. Eh, Hace 22 años yo tuve un emprendimiento, que es mi empresa. Yo tengo una empresa de sistemas de entrepiso livianos que se llama Epcom. Resulta ser que hace 22 años llegó una persona y me dice, mira, ¿por qué usted no se mete a hacer entrepiso livianos? Ojo, un mundo de ingenieros, porque es un mundo de la ingeniería, no tiene que ver nada un arquitecto ahí, ¿verdad? Porque es un mundo meramente eh, eh, de ingeniería. Resulta ser que eh, dije yo, bueno, siempre me han gustado los negocios. No sabía nada del tema, absolutamente nada del tema, pero les puedo decir que sabía nada, o sea, menos tres. Pero tenía esa inquietud de querer hacerlo. Y a veces para emprender hay que ser loco, como dices vos, hay que tener un cierto, como es? En la vida siempre hay que tener un cierto porcentaje de locura para permitirse que uno pueda hacer cosas que están un poquito dentro del, no el orden que la sociedad lo implica a uno. Bueno, resulta ser que dije, bueno, está bien, voy a intentar hacerlo y me puse a investigar, me puse a trabajar, me puse a hablar con ingenieros estructurales, me fui a ver quién me hacía los benditos moldes, porque yo no sabía nada de moldes, me puse a investigar los costos, quién me hacía el estereofón, quién importaba el material. Bueno, comencé a armar el rompecabezas. Al final de cuentas, la habilidad es la que uno tenga, o sea, el talento que uno tenga para que ese emprendedurismo pueda dar el paso o los pasos correctos. Bueno, 22 años después, aquí estoy.
Yo considero que mi empresa es una empresa muy exitosa porque ha perdurado en el tiempo y se ha mantenido en el tiempo, que también es otra de las cosas que también tenemos que hablar más adelante, porque una cosa es emprender algo y otra cosa es mantenerlo en el tiempo, porque para Claro. mantenerlo en el tiempo tenés que hacer cosas distintas y sobre todo meterle un trabajo tremendo de muchísima pasión, mucha dedicación, concentración, mucha tenacidad, resiliencia, todos los aspectos que se ocupan para poder hacer que algo crezca y se mantenga en el tiempo, porque yo creo que todos emprendemos para un objetivo principal, que es, digamos, satisfacer económicamente las necesidades que uno tiene económicas, sobre todo si es un núcleo familiar o lo que sea, pero yo creo que todos emprendemos con ese objetivo. Eh, ¿Qué es lo importante acá, Bernal? Es que cuando uno emprende, uno tiene que tener, pero aparte de tener ese grado de locura, pero también tiene que tener un porcentaje de cabeza fría, de poder entender, de poder entender que uno tiene que meterse a algo y no es meterse por meterse, es sencillamente es decir, bueno, lo voy a hacer y voy a hacer todo mi esfuerzo para que esto realmente tenga un éxito, tenga un resultado positivo. Y sé que el camino no es un camino plano, ni es un camino que va a ser fácil, es un camino que va a tener ciertas regulaciones para arriba, para abajo, para los lados, para la derecha y izquierda, pero lo que no se debe perder es lo que vos lo llamaste al puro principio, que es el enfoque que uno tiene que tener y el objetivo que uno tiene que tener y lo que uno quiere, porque en realidad ese es el motor que nos va a llevar a hacer que el negocio, el emprendimiento camine bien. Bueno, yo quisiera que si alguno de los compañeros tiene alguna observación, pregunta, aquí en el chat, vamos a ver, en el chat vi un par de cositas, pero déjame ver. Bueno, no, don Mario, saludos, don Mario, me mandó un mensaje. Y Manuelito también, Bernal, saludos. Gracias por Saludos, la Saludos, presentación. colegas. Sí, sí, sí. don Mario. Pero me gustaría si alguien tiene algún o algo que contar de algún emprendimiento, alguna experiencia, porque también vamos a aprender. La idea es aprender todo de lo que nos ha pasado, porque es el verdadero crecimiento que nos los pueda contar o nos pueda escribir. No sé si hay alguien que nos pueda decir algo o que si está haciendo un emprendimiento en este momento, que nos cuente un poquito, así que en qué están, en qué situación están. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. yo, Bernal ya sabe un poquito de mi fallido emprendimiento hace unos años. Yo me puse un negocio y no hice lo que debía de hacer al inicio, que fue de hacer una investigación de mercado, plantear todo lo que Bernal explicó temprano, ¿verdad? De eso, como le comentaba yo a él, pues me ayudó mucho a tener mucho más cuidado con muchas ideas que me pueden llegar a través de los años en cómo emprender. Ahora me encuentro realizando desde cero el tema del emprendimiento que estoy realizando, tomando cursos, tomando este tipo de charlas. En este momento me encuentro llevando un curso de la UCR en el cual es básicamente como ir haciendo una tesis y creo que quería también aportar eso, que no dejemos de lado ese tipo de investigaciones que en algún momento nos ayudaron en la universidad para graduarnos, eh, porque pasan los años y a uno se le puede olvidar, ¿cierto? La calle es lo que da la experiencia y el comillo, como dicen, pero a veces debemos ser un poco humildes y decir, ok, el tiempo ha avanzado, como lo mencionó Bernal y lo menciona usted. Una cosa es emprender y otra cosa es mantenerse en el tiempo, innovación, estarse actualizando siempre, y algo que también quería aportar es que uno nunca termina de aprender. Entonces, solamente quería aportar eso y darle las gracias tanto a Bernal como a don Gerardo por este tipo de charlas. Ah, excelente. Bernal, ahí Gracias. dice Ani, muchas gracias, ayuda a motivarnos para seguir adelante y no bajar los ánimos ni objetivos. Excelente. Bueno, gracias a Casilda igual y a Ani por el comentario. En realidad uno tiene que siempre uno capacitarse. En esta maestría que saqué de la innovación pública, todo el verbo era hay que fracasar. Entonces, ¿cómo cambiar incluso hasta la forma de pensar y entender que el camino es equivocándose? No hay otro camino.
Y todas las personas que han hecho grandes cosas han pasado por ese camino. Podemos hablar, bueno, Steve Jobs, que es otra persona que yo he seguido y me encantaba la forma del emprendimiento y él tenía muy claro el por qué. Por eso es que Apple usted puede ver que empieza con computadoras, después mete teléfonos, después mete dispositivos de iPod, de música, que eso es un arroz con mango y no es ningún arroz con mango. Él tenía bien claro que él lo que quería romper todo el status quo. Entonces, y pasa por dificultades, a él lo echan de la empresa de él, él forma la empresa y lo echan de la misma empresa. Ustedes saben lo complicado que pues levanta un emprendimiento y después te echan y ya no, usted ya no. Y aún así él se va a otro negocio y lo vuelve a levantar, que es Pixar. Y Pixar es interesantísimo también cómo fue que se formó. Pixar cuando estaba Disney, que estaba en toda la parte de la producción de películas animadas, llega un empleado y dice, mira, Disney, ¿por qué no hacemos animación digital? ¿Cómo se le ocurre? Usted se va a pasear en todos nosotros los diseñadores gráficos, jamás usted va a matar a todos los dibujantes. Claro, Disney estaba todavía en la parte romántica, porque de la parte tiene lógica, ¿cómo va a estar dibujando a mano? Y él lo echan por esa idea. Y al final él se une con Steve Jobs, que Steve Jobs también lo habían echado porque no le fue bien, fracasó en un modelo de computadora, y se unen y hacen Pixar. Y después Pixar lo contrata a Disney para que se encargue de toda la parte digital, porque eran gente que son visionaria. Entonces, Ani y todos los demás, lo que les quiero transmitir con esto es que en realidad hay que animarse. Y cuando nos sintamos que no vamos bien, hay que seguir caminando. Y como decía Casilda, prepararnos y educarnos. Y también, aquí un paréntesis, si tienen emprendimientos que tienen algo innovador o algo diferente, también hay empresas que se dedican a apoyarlo económicamente, que también eso es otra charla, cómo monetizar o cómo buscar fondos de inversión para poder empujar los emprendimientos y que sigan escalando a nivel internacional, pero eso es otra charla que es de inversores ángeles y todo lo demás, pero eso es otro tema. O sea, plata no puede ser motivo para no arrancar. No podemos poner la excusa que no tengo plata. La plata facilita, sí, pero como les dije en la exposición, el que estaba innovando en el aeroplano tenía toda la plata del mundo y no lo logró. Entonces, plata no puede ser el motivo. Lo que sobra en este mundo es plata. Lo que pasa es que nosotros no la tenemos, pero ahí está, es lo que más hay. Entonces, que nada nos quite el ánimo para empezar, que si el motivo que estamos emprendiendo es porque no tenemos trabajo, bienvenido sea, agradezcámoslo, abrazamos. Bueno, si en este momento no tengo, el problema que estoy emprendiendo es porque no tengo trabajo, el problema que tengo es porque no estoy generando los ingresos. Es momento de innovar, es momento de levantar la cabeza y decir, ok, ¿cómo me voy a diferenciar para que me contraten a mí? ¿Cuál es el producto que en realidad yo tengo que la competencia no tiene? Y si no tengo ese producto o no tengo ese valor diferente, busco. ¿En qué me voy a especializar? ¿En qué voy a hacer yo? Me voy a diferenciar de la competencia y empiezo a enfocarme en eso. Y a partir de ahí empiezo a generar un emprendimiento que va a ir escalando hasta donde queramos llevarlo. Bernal, yo quería decir algo que aprendí hace un tiempo de otra persona. El mayor insumo que puede tener uno es uno mismo. O sea, todo empieza a través de uno mismo. Todo comienzo de cualquier cosa es uno mismo. O sea, en el momento que uno se tenga confianza a sí mismo, se tenga fe, sepa que uno puede hacer las cosas, bueno, ahí empieza el empuje de cualquier cosa. Yo hace mucho tiempo, bueno, hace tiempo damos una charla que se llamaba Camino al Éxito. Y el camino al éxito, una de las cosas se llamaba fracaso para el camino al éxito, así se llamaba la charla. Y resulta Ujú. ser que la gente cree que cuando uno emprende, todo es cuesta abajo, ¿verdad? Felicidad, todo el mundo va en una rampita. Y es al contrario, más bien el proceso, lo que la gente no entiende es que toda acción lleva un proceso. Y ese proceso usualmente no es un proceso que va siendo fácil, es un proceso que lleva tiempo, que lleva madurez, que llevan golpes, que llevan fracasos, que llevan desilusiones, que llevan de todo lo que uno puede entender, porque si fuera fácil, yo creo que
todo el mundo tendría un emprendimiento y le fuera de maravilla, de maravilla, de maravilla. Y en realidad son pocos los que tienen emprendimientos. Si uno ve si uno ve el porcentaje de las personas que emprenden y tienen éxito en el mundo, no es muy alto, es un porcentaje bajo comparado a la población mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que salirse, como puso aquí, como puso Angie, hay que salirse de la zona de confort para generar una diferenciación, porque si Exactamente. nos metemos en el mismo canasto donde están todos, no estamos haciendo nada distinto, simplemente somos parte del canasto. Pero yo, digamos, las personas que tenemos emprendimiento, lo que hacemos es salirnos para sostener el canasto y hacer que esto sea más productivo. Es ahí donde marca la diferencia. Por eso charlas como estas, ¿verdad? Son buenísimas, buenísimas y ojalá algún día podamos hacer otras para poder que la persona tenga una perspectiva de visión más amplia de lo que tiene que hacer y también que se animen a hacerlo, porque hay que animarse a Mm. hacerlo. O sea, no es un tema de que no, hay que animarse a hacerlo. Gracias, Sí, Bernal. y entender, perdón Gerardo, entender que ese camino es así, si en realidad está tan graficado cuál es el crecimiento, un emprendimiento, que a esa parte de dificultad se llama el Valle de la Muerte. O sea, ya está graficado que todo emprendimiento, cualquiera, o sea, imagínense la empresa más exitosa que ustedes puedan imaginarse ahora, tuvo que pasar por ese Valle de la Muerte. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Y no es para asustarse, es que en realidad no se trata de asustarnos, se trata de romper un montón de comportamientos adquiridos, de un doctrinamiento, porque tras de eso nosotros a nivel de país subdesarrollado nos educan para servir, o sea, solo para servir a los países desarrollados y nos dicen, ok, tiene que aprender inglés, tiene que aprender ahora chino, que tiene que aprender tacataca para seguir dándole servicios a las grandes transnacionales. Entonces tenemos que romper hasta ese doctrinamiento y se puede hacer, entendiendo que tenemos que pasar por ese valle y no pasa nada, porque después de pasar por ese valle vienen cosas maravillosas. Ahora también para aprovechar, también para entender, o sea, para explicarles en qué estoy trabajando y en el por qué mío, de verdad que siempre querer ayudar, les comento, yo estoy tratando de generar también una comisión, me están dando para generar una comisión de desarrollo integral en el Colegio de Arquitectos y yo quiero generar un ecosistema para la industria de la construcción. Entonces, todos los que tienen un emprendimiento, tenemos una idea, unirnos, porque esas son las tendencias a nivel mundial, se llama una innovación colaborativa, en donde muchos tenemos muchas ideas, yo tengo la idea, el emprendimiento mío, como les comento, es ese marketplace integrado en software de gestión de proyectos, aparece, yo veo ahí en el chat que pone un montón de problemas, que la gente, que el colegio, todo eso tenemos que sentarnos y hacer, hacer una sesión de design thinking y cada quien que tire las ideas que tiene. Y ahí pueden salir también un montón de ideas para que cada uno pueda emprender y agarrar cada uno un pedacito de emprendimiento y hacer algo grande. Pero es a través de estas conversaciones y de estas discusiones, porque también nos educan y creemos, no comparto información porque después me la roban. Eso es mentira. Comparta conocimiento y usted comparte conocimiento, usted se va a dar más, se va a llenar de más conocimiento. Si nos quedamos con el conocimiento y no lo compartimos, ahí va a morir. Entonces son un montón de cosas que tenemos que ir rompiendo y poder ayudándonos entre todos para crecer. Es la única manera de crecer, cuando estamos en comunidad, cuando estamos en conjunto. Cuando yo puedo preguntar al cliente cuáles son sus necesidades y dígame cómo le puedo resolver, cuando rompemos todos esos miedos. Pero nos da miedo hablarle al cliente, pues después el cliente nos va a decir algo que no nos gusta. Que nos diga lo que no nos gusta, eso es lo que ocupamos más bien. Pero sí dicen que es mejor tener a los enemigos cerca porque los enemigos nos van a decir las cosas. Entonces, a los amigos no nos va a decir las cosas malas. Ah, porque después se ofende, porque después pobrecito, no, ocupamos que nos digan qué estamos haciendo mal para poder mejorar. Dígame, Manuel, Bernal, ¿cómo le va? pura vida. Gusto saludarlo, Gerardo, gusto saludarlo. Ahí Gracias, igual. tengo el placer de conocerlo por lo menos ahora por esta charla tan interesante. Yo soy el jefe de Marcelo Arguedas, que siempre me ha hablado de Gerardo Díaz y hasta ahora tengo la oportunidad de conocerlo, su química. Vea, Ah, sí, Gerardo, adelante. un saludo, Manuel. Gracias. No, un placer, un placer. Ahí un día esto lo llamo para conversar, que no han tenido la oportunidad. Bernal, gracias. Creo que súper interesante la charla. Bueno, yo como arquitecto, 22 años de graduado y me he dedicado toda la vida a las ventas. Y dentro de lo que usted aporta, esas herramientas de innovación, vamos a ver, cuando usted emprende, usted tiene que tener muy claro a qué nicho va a llegar, ¿verdad? La charla es súper directa, resalta los puntos, vamos a ver, más importantes para usted empezar y a conocer o más bien a definir
cuando se hace ese emprendedurismo. Pero uno de los temas, y yo quería aportar, y ojalá, Gerardo, que haya una segunda y una tercera parte de esta charla, es el proceso de comunicación dentro de las ventas, la comunicación en las ventas, ¿verdad? Que es también como innovar, va implícito dentro de eso. Usted necesita saber, vamos a ver, nosotros como arquitectos no es que yo le voy a vender mi idea de conceptualización de una obra a mi cliente. Yo tengo que tener muy claro a cuál cliente estoy dirigido, ¿verdad? Hoy en día hay toda una maestría en la comunicación en las ventas y eso es un tema, vamos a ver, analítico, científico, ¿verdad? El cerebro del ser humano está dividido en 4 partes: lóbulo frontal derecho, frontal izquierdo, basal derecho y basal derecho, y siempre por personalidad estamos metidos en una de esas áreas, ¿verdad? Es importante que cuando usted está generando su negocio, cuando usted está siendo valiente, porque la verdad que es de valientes emprender, estas herramientas son vitales para poder tener un producto final, como usted lo decía, Bernal, un producto que me satisface, pero que al final genera valor al usuario final, ¿verdad? Y que hace la diferenciación. Y eso que hablaste ahora de ser colaborativo, ¿verdad? Esas son las tendencias de hoy en día. Me parece que el grupo que yo acabo de empezar, hace 3 días fue que me incorporé, va en esa línea y esas son de las áreas que me ha gustado. Y nada, adelante, excelente la charla, ojalá que podamos tener una segunda o tercera parte de este enriquecimiento de ideas. Muchas gracias, Manuel. Sí, la idea es esa, es que ese tema muy amplio. Esto está hablando del marketing, es elemental, el neuromarketing es elemental, ya después de conocer bien el cliente, tenerlo bien identificado. Los datos es elemental, o sea, muchas veces nosotros nos olvidamos de esas cosas tan importantes y las dejamos de lado, o sea, cómo poder generar toda la información que tenemos y transformarla para poder generar más clientes y satisfacer las necesidades del cliente. Muchas gracias, Manuel, más bien. Sí, yo quería aportarle a Manuel, bueno, Manuel, los que trabajamos en ventas, y sabemos que la comunicación asertiva es una de las cosas más importantes que existe, y no solamente para las ventas, sino como nosotros como profesionales, como arquitectos, la comunicación es uno de los elementos más importantes de la relación de los seres humanos. O sea, ahí prácticamente empieza todo. Gracias por tu aporte, Manuel, y ahí vamos a estar más bien haciendo estas cosas para poder ir haciendo que las personas vayan entendiendo que no solamente se trata de ser profesional, sino que también se trata de tener las herramientas suficientes para que nuestro ejercicio sea el más adecuado y el mejor. Y ese tipo de cosas son las que hacen que un profesional se pueda diferenciar del uno al otro. Entonces, excelente. Gracias, Manuel, y nos hablamos luego, ¿ah? Pura vida, excelente. Saludos a los dos y a todos los Gracias, compañeros. Manuel. Un abrazo, gracias. Sí. ¿Verdad? No sé si ya no tengo más preguntas y vamos cerrando. Sí, sí, igual como digo, agradecerles el tiempo también por poder expresar un poquito eh, lo que quería compartirles. Estoy a su disposición, cualquier duda, cualquier consulta, me pueden escribir y los que lo pueda ayudar también con mucho gusto. El sueño que tengo ahorita también, que tengo que terminar de hablarlo con Gerardo, yo quiero, ojalá unirnos muchos emprendimientos y generar un ecosistema en donde todos podamos tener poder mostrar o poder ofrecer un producto diferenciador y juntos vamos a ser más fuertes. Entonces, la idea mía también con todo esto es poder generar ese ecosistema para la industria de la construcción, para los arquitectos de consultoría y construcción, y que al final todo lo que hagamos sea para el beneficio de nosotros, de nuestro gremio. Tenemos que unirnos y trabajar fuerte para poder dar un mejor servicio. Entonces, también ahí van a estar teniendo información de lo que estamos trabajando, lo que estoy trabajando y seguir compartiendo con ustedes en otras oportunidades. Sería un placer. Gracias, Bernal, gracias. Nada más queríamos recordarles que el jueves tenemos nuestra primera charla internacional. Va a haber una charla muy bonita que la va a dar un arquitecto argentino que se llama La ciudad el aeropuerto. Muy interesante, va a estar muy interesante y cordialmente invitados a los arquitectos que quieran incorporarse a esta charla el próximo jueves. Bernal, vamos a cerrar la charla. Muchísimas gracias, compañeros, muchísimas gracias
por estar hoy. Voy a parar la grabación para